Hola, ¿cómo están? Soy Nicole Tarot Egipcio y hoy vamos a hablar del método Traverso de lectura de tarot. Método Traverso, el nombre con el que hemos bautizado ya este nivel de interpretación, porque este método se puede utilizar como para distintos tarot. De hecho lo vamos a ver también en otros videos con el Tarot Rider, pero quiero mostrarles el método Traverso desde la perspectiva egipcia para que entiendan. También el nombre viene de Eugenia Traverso, que es la gran tarotista que me enseñó a mí a leer el tarot egipcio, y es un método que por lo menos siento que no he logrado encontrar en otros lados. Si bien hay ciertas corrientes que utilizan solamente los arcanos mayores, otras utilizan el mazo mezclado, cartas invertidas, que también son métodos que utilizo, pero esto de sacar un menor es algo que solamente he encontrado en esta escuela. Por lo tanto, el método Traverso es a partir de lo que ella diseñó en su momento cuando ella aprendió a leer este tarot, ¿no es cierto? Que fue de una forma bastante autodidacta. Entonces, este método, primero, como ya les he explicado, se separan los mayores y los menores. Los mayores son los que van a guiar la lectura, son los que van a orientar más o menos la pregunta. Entonces, en ese sentido, tenemos que utilizarlos como el esqueleto, como le llamamos, de la tirada. Por lo tanto, eh, de alguna forma, nosotros vamos a ir movilizando las cartas como para ponerlas en una posición. Es importante que en este método las cartas tienen que tener una posición. Cada carta tiene que tener un nombre al que está respondiendo. En este caso, la inspiración responde a el momento pasado, el presente, o sea, la pasión responde a presente, la inmortalidad responde a futuro. ¿Responde en qué sentido? Por ejemplo, puede haber una posición que sea consejo, puede haber una posición que nos hable de lo que favorece, otra lo que perjudica, eh, y también miles de tiradas, lo que hay que evitar, el entorno, también son bien interesantes esas tiradas que tienen el entorno porque nos dan un mayor contexto más allá de lo que está pasando con la persona, tiradas que hablan de lo que está en la mente de la persona, de lo que está en su corazón, en sus sentimientos, ¿ya? Entonces, como que cada carta tiene que responder a una posición. Hay otras corrientes de tarot donde se sacan tres cartas y indistintamente se lee con la combinación de esas tres respecto a una pregunta en particular. Pero para este método nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la posición de cada carta. Entonces, en ese sentido, yo les definí acá la tirada más clásica, que de hecho de esta tirada hablamos anteriormente en el taller básico de tarot egipcio de la semana pasada. Y esta tirada básica nos habla de un momento pasado, un momento presente, un momento futuro en alguna situación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver acá un consultante en su trabajo, ¿sí? Entonces, el consultante quiere saber por el trabajo. Eh, Vemos que esta persona está trabajando, esas son cosas que igual, por lo menos desde mi forma de leer el tarot, le pregunto a la persona si está trabajando. Eso es un tema aparte, ¿ah? Pero quizás a ustedes que estudian tarot les pueda interesar. Pasa que hay veces en que las personas que no conocen de tarot piensan que lo podemos adivinar todo. Y si bien el tarot para mí es interpretación, no adivinación, tampoco podemos adivinar porque estas tres cartas serían muy distintas si la persona estuviera cesante que si la persona estuviera con trabajo. Entonces hay veces que el tarot es difícil que nos pueda definir como ciertas circunstancias como adivinándolas, ¿no es cierto? Así como, oh, le adivinaste que estoy con pareja o adivinaste que estoy trabajando o que estoy cesante. Podemos ver energía, podemos ver situaciones, cómo la persona se está sintiendo, cómo lo está viviendo, pero la interpretación cambia según el contexto. Por ejemplo, yo creo que se lo habrán preguntado, ¿cuál sería la diferencia? A ver, si la persona está cesante, con la inspiración en el pasado, yo diría que la persona tuvo una oportunidad de trabajo o la estaban ayudando de alguna forma, sea laboralmente, económicamente, estaba como, digamos que acompañada o había prosperidad en lo laboral, pero actualmente está complicada, actualmente está con problemas, está viviendo una situación de mucho estrés, sobre todo siente como que no está pasando un buen momento, digámoslo así, con la carta del diablo. Y a futuro vemos que algo se termina, que esta situación se va a terminar, ¿ya? Entonces no sabemos exactamente qué es lo que se va a terminar, pero vemos que si la persona está cesante, como que parece que el pasado fue mejor, ¿no es cierto? Y ahora está como complicado con el tema buscando trabajo y a futuro algo se termina, pero puede ser como que estos problemas que tiene a momento presente se terminan, entonces por eso es que también con el método Traverso vamos a ver de qué se trata, ¿sí?
Si la persona estuviera trabajando, vemos que en el pasado las circunstancias estaban relativamente bien. El sol es una carta de beneficencia, es una carta de prosperidad, pero ahora en su trabajo está estresada. Igual se ve que en su trabajo actual está estresado, está problemado. Era consultante hombre, estresado, problemado, ¿no? Y como que algo en su trabajo se va a terminar, pero no sabemos si es que se termina su trabajo o que se termina algo importante en su trabajo. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Y que por eso nosotros también tenemos que saber si la persona está trabajando o no, porque cambia el contexto de interpretación y no se trata de que seamos buenos o no seamos buenos tarotistas, sino que necesitamos siempre un poquito que sea para entender cómo estamos interpretando. Ahí ustedes pueden decirme sus impresiones u opinión respecto a esto que les estoy diciendo, pero por lo menos esta es una forma, una perspectiva que tengo que es como que fundamenta porque hay ciertas cosas básicas que los tarotistas necesitamos saber al momento de leer las cartas a alguien. Entonces vamos al ejemplo en particular. Tenemos pasado, presente y futuro de este consultante que está trabajando actualmente. ¿Ya? Vimos lo que les dije recién. O sea, que la persona estaba en un momento bien, parece que le ayudaban, parece que había como una buena conexión, digamos, con sus colegas, porque siempre la carta de la inspiración es como yo y alguien más, y en el momento presente está con problemas y está estresado. ¿Ya? Y en el futuro algo se va a terminar referido a su trabajo actual, que es lo que estamos mirando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar el método traverso en general? En este caso, el ejemplo es como que le voy a poner un menor a cada mayor. No necesariamente yo tengo que ponerle arcanos menores a todos los mayores, sino que es una forma de ejemplificarlo. Entonces aquí yo puse un menor a cada mayor para entender de qué se trata. Entonces, por ejemplo, con la inspiración, que ahí parecía que había como una buena asociación, una buena relación con colegas, o un momento de prosperidad en el trabajo donde habían proyectos, porque la carta del pensamiento es proyectos, o habían buenos planes a futuro, habían proyectos, cosas que se estaban pensando hacer como más grandes, que es la carta del pensamiento. Y en el presente, la persona está aproblemada, estoy con el diablo ahora, y ahora voy a la proscripción, está problemada porque se siente que la dejaron fuera. Por el proscripción es como me dejan fuera, sacar afuera, o me siento rechazado, porque recordemos que era este consultante, me siento rechazado o me están exigiendo mucho, que también se refiere esta carta a eso. Entonces eso me explica más en profundidad por qué la persona está con este problema y este estrés en el presente, ¿sí? Y a futuro se ve un poco misterioso, pero vamos a ver que en el trabajo algo se termina por circunstancias, por azar, algo se termina por casualidad, algo se termina que no se le veía venir, porque el personaje está con las manos en los ojos, o algo se termina por circunstancias azarosas que no dependen de nuestro consultante. Generalmente la carta del azar es así, pero no hemos visto todavía como qué es lo que se termina. Entonces, por eso es que el método traverso lo que hace es sacar hasta 3 arcanos mayores por cada, o sea, hasta 3 arcanos menores por cada mayor. Eso quiere decir que yo a la carta del diablo, por ejemplo, podría sacarle 2 más, que van como uno encima del otro y que me van describiendo con mayor detalle esa circunstancia puntual del momento presente, que es la carta del diablo. Entonces, por ejemplo, esta carta de la proscripción no tiene nada que ver con las de la izquierda ni con las de la derecha, porque la proscripción me está describiendo la carta del diablo, me está dando un mayor detalle de lo que estamos pasando en momento presente, ni futuro ni pasado, ¿sí? Esa es la gracia y cómo el menor interactúa con el mayor. Por ejemplo, acá tenemos la carta de la inspiración en el pasado con el pensamiento que parecía que hubiese sido como un tiempo pasado bueno, ¿no? Entonces acá nosotros le agregamos más. Hagamos nuevamente el relato. La persona parece que estaba bien en su trabajo, había una buena comunión, había una buena relación con otros o un momento de prosperidad donde había proyectos, donde había algo que se estaba como pensando qué voy a hacer o cómo lo voy a llevar a cabo, o la persona sentía que tenía proyección. Pero también vemos que esto se matiza entendiendo que parece que las cosas funcionaban bien, pero con la constricción igual hay un tema, esto aplica mucho al ambiente al tema laboral. Por eso, nuevamente, la interpretación depende de si la persona está trabajando o no está trabajando. Aquí, si está trabajando, generalmente esta carta de la contrición me va a hablar de las jefaturas, porque eso es un faraón. Entonces vemos que se llevaba bien, probablemente esta inspiración nos hable de sus colegas, entonces con los que habían planes, estaban proyectando algo, aunque las jefaturas igual
podían ser un poco verticales, podían estar siendo como muy autoritarias, muy como sometiendo o poniendo un poco como atando de pies y manos a algunas personas, digamos que em, hay como situaciones que son superiores a mí, porque la contrición son situaciones que son superiores a mí. Entonces vemos que habían cosas buenas y cosas malas en este pasado, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, digamos, en el tablero, si ustedes lo tuvieran en la mesa, sería como que ustedes van poniendo una carta encima de la otra, ¿sí? Y por supuesto que a esta yo le puedo poner otra más, ¿se entiende? Pero no siempre me conviene sacar las tres. Hay veces que en un arcano mayor ni siquiera me convendría sacar uno, pero ¿por qué? Porque no es relevante, porque ya con lo que me dijo el arcano mayor ya me es suficiente la información, porque si no lleno la mesa, que también puede pasar y también lo hemos hecho practicando, lleno la mesa de cartas sacándole menores a todos los mayores que encuentro en la tirada. Pero la idea es que yo pueda ir profundizando en la medida que lo necesite. ¿Sí? Yo no sé si quiero profundizar tanto sobre el pasado, como en que por lo menos con la inspiración y el pensamiento, a mí ya me había quedado claro que las cosas iban bien, pero claro, esto me muestra como un mayor problema que a lo mejor está explicando lo que ocurre en el momento presente. Esto va a depender de cuánto tiempo tengamos en la consulta, de cuánto queramos profundizar en esa posición de la carta, etcétera. Pueden ser muchas cosas, ¿ya? Entonces, así es como se iría viendo, digamos, en la mesa. Entonces, aquí lo mismo. Quizás a mí no me interesa o no tengo tiempo o ya me quedó más o menos claro cómo está mi consultante en el presente con el diablo con la proscripción. Entonces yo me voy a ir al futuro, me voy a ir a la inmortalidad porque quiero saber de qué se trata eso que se va a terminar, ¿ya? En su trabajo. Entonces aquí yo le saqué tres. Generalmente uno saca más cuando son cosas que no conoce porque quiere saber más detalles, como por ejemplo el futuro, que no lo conocemos. Entonces vemos que algo se termina por azar, que algo se termina en función de una situación que se estaba tratando de reparar, que es la carta de la regeneración, pero que habían rivalidades, que habían situaciones contrapuestas o personas que se oponían quizás a la reparación de esta situación. Si nos sáquense como la imagen que están viendo y como que piensen en esa idea para que ustedes entiendan cómo para un consultante va siendo como una información tan específica y que en realidad no la estamos adivinando con una bola de cristal, ojalá fuera así, lo estamos haciendo a partir de un método. Entonces, piensen en esa idea un poco. En el futuro algo se va a terminar en el trabajo que va a ser por azar o que va a estar más allá de las manos de nuestro consultante a partir de una situación que se estaba tratando de arreglar o reparar, pero que había rivalidades o personas que no estaban quizás tan de acuerdo con repararla o no. Es súper específico. Entonces, esto es lo que puede hacer el tarot egipcio siempre y cuando sepamos cómo utilizarlo para poder llegar a ese nivel de conclusiones, que si, igual nos deja como con una incógnita, como que un poco es misterioso lo que nos dice, pero a la vez tampoco podemos como decir cosas así de súper, súper, súper concretas de un tiempo que no hemos vivido todavía. Entonces eso es lo que el tarot nos alcanza a decir, ¿no es cierto? Entonces esta es la descripción, digamos, estas tres cartas son la descripción de aquello que se va a terminar, porque el arcano mayor manda. Entonces esto es lo que se va a terminar a futuro y aquí me lo detalla. Recuerden, son hasta tres para no estar infinitamente sacando cartas. También con este método, bueno, nosotros podemos hacer sumas, que no lo vamos a hacer en este video, pero estas sumas, y esto lo aprendemos también en los cursos de tarot como con más detalle, el sumar, ir vinculando como un número con el otro, de esta manera como lo estoy dibujando acá, es decir, 13 más 6 más 9 más 3, nos va dando resultados de números de cartas que nosotros tenemos que conocer de memoria o que tenemos que tener una lista al costadito como del 1,78 con las cartas. ¿Por qué? Porque estas sumas que están aquí nos van a mostrar un antecedente de lo que estamos viendo acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma que yo haga es como lo previo, lo que viene antes de esto y muchas veces lo que lo causa. Pero eso ya es como un poco más avanzado y si se fijan, nos entrega efectivamente más información todavía del futuro. Entonces podemos sacar información tanto con este método como también la combinación
con sumas. Pero de todas formas, yo creo que esto ya les debe haber dejado un poco más claro. Si quieren, lo pueden probar con el tarot egipcio. Si no manejan egipcio todavía, aprendan conmigo. Si no manejan egipcio todavía y quieren practicarlo con sus otros tarot, háganlo siempre y cuando tengan estas barajas, tengan sus 22 arcanos mayores y puedan practicar esto, porque quizás muchos de ustedes les interesa el tarot egipcio y manejan otros tarot previamente. Prueben este método si es que tienen que hacer lecturas con otros mazos para que se den cuenta que va más o menos de la misma línea, ¿sí? Ahora, nosotros en los cursos aprendemos el método traverso y también aprendemos con el mazo todo junto, todo mezclado. Son distintas formas. También en videos anteriores yo les he enseñado a leer invertidas, les voy a seguir enseñando. Entonces, hay distintas formas, hay distintos métodos, pero este en particular quizás es más difícil de aprender. Hay que practicarlo bastante. Los alumnos igual salen como bien que se han soltado bastante con esto y después se dan cuenta que aplicando esto las lecturas son mucho más específicas en un sentido predictivo y también lo pueden ser en un sentido terapéutico, ¿sí? Así que los invito a mirar más videos de este canal si quieren aprender más sobre tarot egipcio y estaremos también hablando de tarot egipcio y aplicando este método para el Rider en próximos videos, ¿ok? Así que eso, cuídense mucho, espero que nos veamos muy pronto y hasta la próxima vez. Chao, chao.